con que arrancamos nosotros la sexta edición de la Semana de la Interculturalidad, ya una institución dentro de la universidad. Estamos dándoles paulatinamente la bienvenida también a los miembros de algunos espacios o algunos cursos que están incorporándose a nuestro primer, nuestro lunes de interculturalidad. Tenemos con nosotros a Miguel Cantos. Vamos a extender alfombra roja para Miguel Cantos. Miguel es comunicador social, es investigador histórico, también artista plástico. Miguel Cantos es director del Instituto Cultural Nuestra América, asimismo cofundador de la Junta Regional de Historiadores del Bicentenario de Guayaquil. Él ha desarrollado procesos de investigación en archivos históricos y populares para la divulgación de patrimonio documental. Es una de las personas que ha estado más cerca de y conoce de primera mano los tejes acerca de la cultura dentro, en la ciudad y en la provincia. Así que Miguel Cantos, bienvenido y sintamos este espacio como propio. Muchas gracias. ¿Qué tal, Luis Carlos? Muy amable. Gracias por la cordial invitación de parte de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. Muchas El gracias. audio, no, Tengo el el audio. audio encendido. Sí, sí, tengo el audio encendido. ¿Sí se me escucha? Tengo Estuvimos el audio escuchando bien encendido. hasta hace un minuto. ¿Ahí se me escucha mejor? Tengo el audio encendido y sí, sí me marca aquí que se me está escuchando. No sé del lado de quién está a cargo del sonido. Oh, ya. Listo, listo. Nuevamente quería agradecer totalmente a la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil por la cordial invitación a esta semana de la interculturalidad y en el papel esencial de poder debatir conjuntamente con ustedes el papel de las políticas públicas culturales, que yo creo que en estos momentos es fundamental el análisis y principalmente la reflexión, no solamente desde el campo, eh, desde lo académico que se ha podido ir trabajando durante estos últimos años en diferentes espacios, sino también hacer un análisis mucho más reflexivo que nos permita repensar el papel de la política pública en la reivindicación de los derechos culturales de la población ecuatoriana, no solamente de una población que está ávida en el desarrollo cultural, sino también en el papel y el eje de transformación que juegan los trabajadores de la cultura, los artistas, investigadores, gestores culturales, todo un entorno que está alrededor de la gestión y desde los procesos de creación estética y cultural. Y frente a eso sí me parece interesante para poder iniciar esta, esta conversación, esta breve conferencia, es un poco analizar el papel de las políticas públicas, cómo se va desarrollando el papel de las políticas públicas culturales en nuestro país. Si bien es cierto, el papel de la gestión de lo público desde el papel del Estado en el campo de la cultura no es nuevo, sí es interesante analizar que en el papel de Latinoamérica, en todo el desarrollo político del siglo XX, se vino gestando un entorno, una construcción de diversos derechos para la población y esencialmente en nuestro país, en Ecuador, el papel que hoy podemos analizar como parte de esta génesis de las políticas públicas culturales está determinado con un hecho histórico de carácter crítico que es el papel que se da en 1944 con la creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que responde a un momento y a un imaginario político y de ruptura social a partir del papel de la revolución del 28 de mayo de 1944, lo que genera todo un proceso de transformación, no solamente a nivel político, sino también a nivel del papel de la representación, de la reflexión, de todo el entorno poblacional, el papel también que es importante de la organización y la administración del Estado, principalmente desde el campo de lo cultural, principalmente en un Estado casi ya a mediados del siglo XX, donde se está generando un proyecto de nación, un proyecto nacional mestizo,
Y frente a este proyecto nacional mestizo es como se va configurando el papel de la creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través del pensamiento de Benjamín Carrión, pero también a partir del pensamiento, de la reflexión y de la movilización de un entorno muy significativo de intelectuales, de artistas, de gestores, de trabajadores, eh, que estuvieron en un proyecto de construcción para reivindicar eh, diversos derechos, estamentos que en aquel momento eran fundamentales, principalmente a partir de un proceso constituyente que se generó en 1945, donde se generó ya un proyecto de un principio de proyecto político de carácter cultural con la creación de la Casa de la Cultura, además que también desde ahí parte el papel de la incorporación del indígena a la identidad a través de este proyecto blanco mestizo que en aquel momento se promulgaba bajo un concepto de una determinada superioridad del hispánico. ¿Sí? Este proceso que se genera a partir de 1944 es un proceso de refundación simbólica de la nación donde el papel de la cultura ya entra en un primer debate en el papel de lo público, en el papel de lo institucional, frente a un contexto que en los próximos 20, 30 años, frente al desarrollo económico neoliberal de carácter global en Latinoamérica, determinaría la construcción y un gran debate acerca de las políticas de la memoria, del papel de lo patrimonial, el papel principalmente del Estado como un elemento que posibilite la reivindicación de los derechos culturales de la población y de la igualdad, así como de igual manera esta igualdad entre culturas, que aunque a pesar que en las posteriores constituciones, posteriormente a 1945, no estuvieron tan desarrolladas, pero sí se generaba un entorno de reflexión frente al papel de lo que la Casa de la Cultura venía generando y venía construyendo dentro de todo este imaginario identitario, de esta cristalización, como lo llamó en algún momento Jorge Enrique Adún, del papel de la ecuatorianidad. Y que esto también estaba determinado dentro de un concepto ya también de carácter ideológico, de un papel de la representación, del fortalecimiento y del desarrollo de una política pública desde el Estado, obviamente basada en un concepto ya desde la cultura dominante, pero también cómo a partir de estos elementos, en, en la segunda mitad del siglo XX se iría desarrollando eh, un entorno de influencia de una precaria industria creativa, si podríamos llamarlo así, y que el Estado iba construyendo. A partir de 1963 hasta finales de la década del 70, el Ecuador vivió un proceso de dictaduras militares, donde la Casa de la Cultura Ecuatoriana sufrió determinados golpes, no solamente desde el carácter de la representación, desde quienes dirigían la Casa de la Cultura, sino también el concepto de política pública cultural que se haya podido desarrollar durante esas décadas. Ya a partir con el retorno a la democracia en 1978, 1979, se comienza a generar una nueva problematización del papel de la cultura dentro de la concepción de lo público, dentro del papel de la reflexión y la influencia que puede generar el Estado a través de una inversión pública, pero también del papel que pueden generar los artistas quienes están en el entorno de los procesos culturales, pero también visibilizándose desde un espacio muy urbanocéntrico, pero también de alguna u otra manera alejado de estos otros elementos, de estos otros sectores de representación, de estos otros sectores culturales invisibilizados, que no solamente fue el papel de lo indígena, sino también el papel de la cultura y del pueblo montubio, que desde otras variantes, desde otros elementos intelectuales, fueron también construyendo un gran debate que posibilitó que el papel de la política cultural no solamente se vaya construyendo a partir de elementos que posibiliten cierta apertura por los estados, por el papel de los diversos gobiernos en nuestro país, sino también por otros elementos desde los sectores culturales, desde los sectores intelectuales, desde los sectores populares, quienes también analizaban y reflexionaban desde otra configuración cuál es el papel de los artistas, de los gestores, de los investigadores y principalmente de los trabajadores de la cultura, situándolos ya desde un contexto global, que si bien es cierto, en un entorno que a nivel internacional
se veía un conflicto a partir de la Guerra Fría, pero también se hablaba ya de una posibilidad de cómo el concepto a partir de la libertad de expresión y a partir de otros elementos de la libertad creativa, en aquellos momentos, en la década entre el 60 y el 70, podía generar que esto se convirtiera en procesos también de legitimación cultural desde la capacidad, ¿sí?, del Estado en resolver determinados elementos o necesidades culturales de la población. Lo que habría que analizar también, y yo creo que en este contexto, ya en el siglo XXI, el papel de las políticas culturales tal vez sí necesitan una mayor investigación histórica de cómo se ha venido configurando estos procesos culturales desde el Estado, desde la esfera de lo administrativo, que aparentemente trató de resolver determinados problemas. En estos últimos 15 años, cuando tenemos hoy una ley orgánica de culturas, también habría que pasar de que no, la ley orgánica de culturas, como de igual manera, el Ministerio de Cultura responde también a una lucha histórica de los artistas, de los gestores, de los investigadores, por más de 30 años, ya casi 40 años, desde que se vino también generando determinado debate en el interior de algunos elementos de la intelectualidad ecuatoriana. Recordemos que a partir del gobierno de Jaime Roldós Aguilera ya se venía generando el debate de la posibilidad de que nuestro país tenga un Ministerio de Cultura. Si bien es cierto, eso prácticamente tardó en un gran debate que no logró cristalizarse con el gobierno de Roldós y que posteriormente, ya en la década del 90, con el gobierno de Rodrigo Borja también se comenzó a generar un gran debate sobre las posibilidades a partir de la constitución del 2008. Es que se logra articular la posibilidad de la creación de un ministerio de cultura, que a partir de ahí también ha generado un gran debate a nivel no solamente de los artistas, de los gestores, sino también a nivel de la administración pública, cómo un ministerio puede ir generando una política pública que logre satisfacer las necesidades de la población ecuatoriana, pero que también logre posibilitar y desarrollar procesos de difusión y de circulación de los diversos procesos creativos de artistas, no solamente de las grandes ciudades, sino también de aquellos sectores que han sido históricamente invisibilizados, a partir de los artistas, de los gestores, de los cantones, de juntas parroquiales, de los diversos sectores de nuestro país, pero también a partir de un elemento tan importante como es el papel de la interculturalidad. Cómo hoy la interculturalidad se desarrolla como un eje transversal en la necesidad de ir generando una política cultural que movilice y desarrolle condiciones para la deconstrucción de imaginarios hegemónicos eh, anteriores a los conceptos blancos mestizos en cómo se vino desarrollando la cultura en nuestro país, pero que también posibilita una nueva reflexión de estas representaciones sociales invisibilizadas e históricamente excluidas y que se generen diversos procesos de discusión pública que posibiliten a un cambio político, pero también a un cambio ideológico desde el concepto que hoy podemos tener nosotros como política cultural o como la necesidad de, de posibilitar desde la administración pública del Estado determinados derechos para una población que se vaya desarrollando y fortaleciendo en el papel de la cultura nacional. Si bien es cierto, hoy podríamos tal vez hablar de que el Estado en los últimos años ha tenido varias críticas de la política cultural en nuestro país, principalmente desde un elemento que yo creo que también esto nos genera una reflexión de haber tenido durante casi 15 años un número muy grande de ministros de cultura. Esto también un poco ha determinado que se pudiese analizar o reflexionar de que tal vez hoy, ya para el 2021, la necesidad de generar una política cultural mucho más amplia se sigue manteniendo en ese debate, se sigue manteniendo en ese papel de cómo romper una política cultural homogénea y que reconozca la diversidad cultural, la diversidad reflexiva en el debate y la diversidad de aportes e identidades regionales que en nuestro país nos pueden determinar
las diversas manifestaciones culturales, pero también entender que el papel de la política pública cultural no está determinado en la construcción de agendas únicas desde el Estado, sino que está determinado en base a las necesidades, a los cambios y a las movilizaciones permanentes de los artistas, de los agentes culturales, de la población, que es lo que va determinando en base desde una reflexión también territorial, desde el papel que pueden tener cada una de las regiones de nuestro país, las diversas necesidades de ir desarrollando una política pública cultural que sea diversa, que esté en contexto a la democratización del acceso a la cultura. Y frente a ese papel, yo creo que hoy podríamos estar en un análisis muy importante con el papel que ocasionó la pandemia de la COVID-19 durante el 2020. Es importante analizar el papel de la política pública cultural desde un elemento que ha generado una ruptura no solamente histórica, sino también una ruptura social, una ruptura del contexto, de lo coyuntural, de cómo la población, cómo nosotros, cómo ustedes hemos percibido la cotidianidad de nuestra vida y cómo a partir de la pandemia también se ha venido generando otras reflexiones del papel de la cultura, no solamente la necesidad de entender de que la cultura, de que la creación, los diversos procesos de creación en la literatura, la danza, las artes escénicas, la plástica, la historia, el relato, el folclore y otros elementos más, son partes primordiales de ese desarrollo cotidiano de los seres humanos, que es parte de nuestras propias identidades, que es parte de nuestras diversidades a lo largo del desarrollo de nuestra existencia, pero que también eso responde a un imaginario en el papel de los derechos y reivindicaciones que hoy no solamente que están consagrados en la Constitución, ¿sí? Y que también están consagrados a partir de la Ley Orgánica de Culturas, que fue expedida en el 2017, sino también cómo estos elementos han formado parte durante este proceso de pandemia a determinar dos variables muy importantes. Primero, el papel de entender la cultura como un elemento prioritario y primordial en el desarrollo de nuestra población, tan comúnmente, principalmente en los duros tiempos, cuando vivimos el confinamiento, donde más se reflejó. Pero también viene el segundo elemento, que el papel de la pandemia no solamente determinó cómo la cultura es parte de ese eje de desarrollo transversal de los seres humanos, sino que hoy también los procesos de creación, los artistas han sido uno de los sectores mucho más golpeados por la economía en nuestro país, por el déficit económico en nuestro país, por la precarización laboral. No es que no existía anteriormente una precarización laboral, ha existido durante mucho tiempo y que de alguna u otra manera la Ley Orgánica de Cultura intentó crear elementos desde el Estado para posibilitar generar mayores condiciones económicas para los artistas, pero son otros elementos del entorno social, de la conflictividad política y económica que no han logrado posibilitar esta reivindicación de los derechos culturales, pero que ha demostrado más bien cómo el sector cultural ha sido uno de los sectores mucho más golpeados económicamente, principalmente porque durante años se ha pensado que el papel de los procesos de creación estética de los artistas, lo que se viene desarrollando, no forma parte también del desarrollo laboral, económico en nuestro país. Hoy, de acuerdo a diversos estamentos a nivel internacional y latinoamericano, como la UNESCO, pueden señalar cómo el papel de la cultura es parte ya de los procesos de inversión del Producto Interno Bruto de nuestro país. Pero también es importante desde ahí ir analizando cómo el papel de la pandemia, no solamente desde el carácter global, sino ya desde el carácter local, afectó la dimensión artística y de los procesos de creación. Y podemos ser un poco más específicos. ¿Cómo afectó la pandemia el papel de los procesos de creación en el puerto principal? No solamente ir repensándolo desde el papel que se ha venido generando los artistas, sino también repensando desde un futuro, desde el papel en torno a esta pandemia y en torno también a una post-pandemia, y analizar el papel de los procesos de creación desde lo territorial y desde lo virtual. Hoy
cuando lo virtual no solamente que se ha vuelto un elemento que ha legitimado los diversos procesos de interacción y de comunicación interpersonal, sino que también ha legitimado determinados procesos de creación artística que ha posibilitado mantener ese encuentro entre el artista y la población que consume cultura. Pero también habría que preguntarnos, ¿no? Y yo creo que desde el papel de las artes escénicas, si queremos darles un ejemplo, ¿no? Desde el teatro, hoy que estamos en proceso ya de reactivación económica, que también yo creo que es un término que estaría hoy en debate de ver si realmente nos estamos reactivando. ¿Qué significa reactivarse? ¿Qué significa reactivarse desde el sector cultural? Es decir, que cuando hablamos de reactivación antes de la pandemia ya estábamos activados económicamente, o probablemente esto sea una falacia o una utopía desde el Estado. Pero desde el campo de la teatralidad, si analizamos un poco desde la dramaturgia, el teatro, la danza, el folclore, la historia o la propia escritura, ¿cómo a partir desde la virtualidad se puede promover las mismas emociones? Se puede ir construyendo desde la virtualidad este entorno de lo escénico, de la implicación de biopolítica del cuerpo, de la actriz, del actor, del escritor, el papel también un poco de la virtualidad dentro del escenario de la política pública cultural. También habría que analizarlo, ¿no? Cómo hoy podría tener un mayor auge o expectativa de consumo de la población, el teatro, la danza desde lo virtual, ganará un mayor peso las investigaciones patrimoniales o arqueológicas o musicales, desde el ejercicio y el papel de las plataformas de streaming que hoy son parte fundamental, yo creo que también desde todo el universo laboral, no solamente de artistas, sino desde diversas profesiones, o cómo estos elementos pueden ser también parte de este desarrollo de producción no solamente simbólica o estética, sino de una producción económica que pueda fortalecer los diversos procesos de creación de los artistas. Hay algo muy cierto durante este año que se ha venido debatiendo en el entorno cultural y académico, y se nos habla de que hoy es necesario que exista una política cultural que se reinvente, una política cultural que promueva nuevos procesos de desarrollo creativo, pero también es cierto que no es posible generar políticas públicas si no existen procesos cada vez más fuertes de inversión pública para el desarrollo de los procesos de creación y de movilización de los artistas. Es fundamental que hoy, principalmente en octubre, que ya estamos prácticamente a pocos meses de que se genere el nuevo entorno de inversión pública del Estado a partir de enero del 2022. Habría que repensar cuál es el papel de la inversión del Estado frente a la política pública cultural, cuál es la inversión que se está generando para los próximos años. Si bien es cierto, tal vez son expectativas y preguntas de que hoy un gobierno que tiene poco tiempo, pero sí habría que ir analizando a partir de la reflexión de cómo se ha venido generando la actividad cultural desde el papel del Estado. Que si bien es cierto, desde el 2017 se constituye y se crea la Ley Orgánica de Cultura, muchos de estos elementos de la Ley Orgánica de Cultura no han logrado ser puestos o llevados a la práctica ya en el entorno de los procesos de creación. No solamente determinados elementos que son comunes a partir de diversos elementos o proyectos como fondos concursables, sino cómo a través de una ley de cultura no solamente se puede promover nuevos procesos de creación de los sectores artísticos, sino también cómo a partir de estos elementos se puede desarrollar un proceso que posibilite la vinculación mucho más cercana de los diversos públicos, la creación de nuevos públicos, ¿sí? El enfoque y la visión de proyectar el papel de nuestros artistas en la cotidianidad de nuestra población, de los jóvenes, de los adolescentes, de los estudiantes universitarios, cómo el papel de la cultura se lo puede abrir dentro del debate de la necesidad a nivel de los diversos elementos de construcción social o desde el papel de lo académico. Es decir, hay algunos elementos desde la función pública y desde el Sistema Nacional de Culturas, que es quien traza un esqueleto, una columna vertebral
para que pueda generarse una política pública que esté ligada no solamente al papel del gobierno central, sino al papel de otros elementos que son parte de la gobernanza de nuestro país, como son los municipios, los GAT provinciales, las juntas parroquiales, las bibliotecas, las instituciones públicas, las instituciones de educación superior. Es decir, todos estos elementos forman parte del Sistema Nacional de Cultura. Y frente a eso habría que ir repensando también cómo a partir de estos otros elementos que forman parte del Sistema Nacional de Cultura, desde el papel de las instituciones de educación superior o desde el papel de los GAT provinciales o cantonales, se pueden ir desarrollando nuevos procesos que posibiliten un mayor acceso a la democratización de la cultura en otros sectores históricamente invisibilizados, pero también cómo se puede aportar en el debate y la reflexión para que el Estado pueda progresivamente invertir cada vez más en cultura. Yo creo que eso es un elemento importante que hoy nos puede llevar a entender la necesidad del papel de la cultura, no solamente desde un elemento simplemente de una expresión desde un elemento de entretenimiento, sino como también a partir de estos elementos, de estos procesos de creación, hay un entorno detrás de trabajadores, de familias que están involucrados en los diversos procesos de creación, en los diversos procesos de gestión de lo público, de las actividades culturales. Y frente a eso es importante también una de las cosas que se viene debatiendo desde un sector académico de la cultura, que es muy necesario, es la necesidad de ir promoviendo un programa de gobernanza cultural que posibilite el desarrollo de una industria cultural a nivel nacional como de igual manera a nivel de la provincia del Guayas. Pero también este elemento, ¿no? de la industria cultural. Cuando hablamos de industria cultural, necesariamente tenemos que hablar acerca de inversión económica. ¿Qué elementos deben ser primordiales en el desarrollo de los derechos de la población ecuatoriana a partir de una política pública que permita que la cultura se convierta en un eje transversal también de la sociedad? De igual manera, como el Estado genera diversos procesos de inversión pública en la construcción inmobiliaria de carreteras, educación, deporte, también sería importante el papel de la inversión cultural y que esto promueva un nuevo desarrollo progresivo del acceso a la cultura, nuevos elementos de circulación de los procesos creativos que determinen el crecimiento del PIB nacional, donde también es fundamental el papel que se puede generar desde la gestión del patrimonio histórico, del patrimonio cultural, para poder generar también procesos de fortalecimiento de esto que también se conoce como un tejido cultural dentro de la participación social. Cómo a partir de estas iniciativas culturales, a partir de las necesidades de inversión pública desde el Estado, se puede ir generando también para un desarrollo cultural más fuerte en cantones, juntas parroquiales. Es decir, que el Estado tenga la posibilidad y logre cumplir el pleno acceso de la población a los bienes y a los derechos culturales en nuestro país. Probablemente esto también esté determinado por la construcción de un plan de circulación y promoción cultural, no solamente en zonas urbanas o rurales, a partir de estos otros elementos que forman parte del Sistema Nacional de Cultura, como las casas de la cultura en cada una de las provincias, como los municipios, los archivos históricos, sino también a partir del papel de la academia, de las instituciones de educación superior, a partir de las instituciones de educación secundaria, que son elementos transversales que posibilitan que el ejercicio de la reivindicación de los derechos culturales pueda desarrollarse con mayor plenitud de acuerdo a las propias competencias que el Sistema Nacional de Cultura viene promoviendo. Pero hay un elemento que también es importante. Cómo durante todo este tiempo, en el 2020, el confinamiento a partir de la pandemia logró suspender temporalmente los espacios públicos para los artistas. El papel del espacio público es esencial en el desarrollo de los diversos procesos de creación, en los procesos de desarrollo de los actores, de los gestores, de los trabajadores, pero también hoy es necesario
y es importante problematizar acerca de la reinvención de un ecosistema artístico que posibilite garantizar la seguridad social que está dentro de la Ley Orgánica de Cultura, pero también la salud de artistas, técnicos, productores y principalmente también el público, teniendo en cuenta de que la cultura y la salud son bienes públicos y que son derechos irrenunciables que están dentro de la Constitución del 2008 y también de la Ley Orgánica de Cultura. Hay un elemento tan importante que me parece tan importante poder mencionar para ir cerrando, es alrededor de cómo se puede ir generando un nuevo entorno de reflexión y de movilización en la reivindicación de los derechos culturales frente a estos elementos que hoy hemos hablado del papel de la pandemia y el papel de los derechos culturales. Hoy es fundamental ir generando un nuevo modelo de gestión cultural que sea colectivo, que sea participativo, que genere un proceso de producción colectiva, pero que también promueva medidas que posibiliten la recuperación económica para los artistas, para los trabajadores de la cultura. Es importante, ¿por qué es tan importante esto? Porque si bien es cierto, en el último año se ha venido generando un desarrollo de política pública que ha logrado satisfacer ciertas necesidades de la población a nivel del cuidado en la salud de la población, ¿qué elementos se están generando desde el gobierno nacional y desde los gobiernos seccionales para ir promoviendo procesos productivos que posibiliten mayores plazas de empleo para cientos y miles de artistas? ¿Qué elementos se están generando desde la academia, desde las instituciones seccionales, desde otros elementos del Sistema Nacional de Cultura, como las casas de la cultura, para promover nuevos proyectos y procesos de creación y de inversión cultural? Hoy el papel de la inversión privada es elemental y es fundamental también para el desarrollo de las propuestas culturales. Yo pensaría que sí. Existe un lineamiento que nos permite entender desde el Estado el papel de la inversión privada. Probablemente existen diversos mecanismos que se vienen generando a partir del RUAC, que es el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, que es una herramienta que se ha venido trabajando en los últimos años para catalogar cuántos artistas existen en nuestro país y que a partir del RUAC también se han generado diversos elementos que permitan generar o participar en determinados proyectos de financiamiento. Pero ¿qué elementos nos faltan más para llevar a un real desarrollo productivo o reinvención productiva o reincorporación económica de los trabajadores de la cultura en un momento de conflictividad económica social? Yo creo que estos elementos son tan importantes preguntarnos porque yo creo que a partir de ahí vamos a posibilitar no solamente ir analizando el papel que pueda tener la política pública cultural, sino también el papel que pueda tener el mercado cultural, el papel de las industrias culturales, que si bien es cierto, se viene debatiendo, pero también no podemos hablar de industria cultural si no existe un proceso de inversión cultural. Y frente a eso, el papel de la inversión cultural no solamente está determinado por lo que el Estado como gobierno pueda promover, sino también por las diversas experiencias y desarrollo que se pueda generar desde la gestión pública en los diversos sectores de la población a partir del papel que tienen los GATS, las casas de la cultura, el Ministerio de Cultura y todos estos otros elementos del Sistema Nacional de Cultura que logren crear una política pública que realmente dignifique al trabajo de cientos de artistas, al trabajo de escritores, de coreógrafos, directores de coro, eh, artistas de la danza, del teatro, quienes están detrás de todos estos procesos de producción en las artes escénicas, ingenieros en diseño, diseñadores gráficos, en producción audiovisual. ¿Cuál es el papel que hoy configuran no solamente estos sectores culturales, sino también a partir del papel de los gestores culturales?
de los gestores culturales independientes o el papel de los artistas populares, que han sido uno de los sectores más fuertemente golpeados ya dentro del entorno de los trabajadores de la cultura, los artistas populares quienes su campo de acción, de trabajo y de actividad y de creación ha sido el papel de la calle, el papel de lo público, el papel de los espacios públicos. ¿Qué elementos hoy se están abriendo a partir de determinadas propuestas de gobernanza a nivel de los GATS para permitir el desarrollo del trabajo artístico en espacios públicos? ¿Qué elementos desde el gobierno nacional se están implementando para promover nuevos procesos de articulación económica que pueda resolver la precarización laboral entre los sectores culturales independientes y los sectores culturales de los sectores populares? ¿Qué pasa con los artistas, con los gestores culturales de los cantones o juntas parroquiales, donde no existe prácticamente una política pública que logre generar un proceso de inversión, sino que muchos de estos artistas sobreviven a partir de su propia actividad independiente, de su propia generación de recursos? ¿Qué sucede con estos elementos? Yo creo que es muy importante analizar, porque en un momento de conflictividad, no solamente por el carácter que ha tomado el gobierno actual en materia de política pública, sino también por las necesidades de los diversos sectores culturales que hoy buscan generar nuevas propuestas de inversión pública y privada que logre fortalecer a todos los sectores culturales. Cuando hablamos de política pública cultural, no solamente nos centramos en el papel de las necesidades o de las herramientas jurídico-administrativas que pueda generar el Estado, sino también nos acercamos a la reflexión, al análisis de la problemática cultural, del entorno de los artistas, del entorno de los diversos trabajadores de la cultura y de todos estos otros elementos que también son parte de la construcción del trabajo estético, del trabajo de los diversos procesos creativos de los artistas, que forman también una parte importante en estos momentos de reflexión. Si bien es cierto, en las últimas semanas, para concluir, se ha venido desde los medios de comunicación ya cuantificando el aumento del desempleo en nuestro país, no es menos cierto que dentro de esos porcentajes de desempleo también están cientos y miles de artistas a nivel nacional, que hoy, a pesar de de esta progresividad, nuevamente de reinventarnos, de resurgir, eh, las calles, las plazas, los centros comerciales, hoy están abarrotados de públicos, no es menos cierto que el sector cultural aún no logra tener la posibilidad de generar una mayor, eh, un mayor desarrollo en su producción en muchos de estos sectores. Yo creo que desde ahí es un elemento que parte porque para entender las políticas públicas no solamente está determinado en el papel de lo jurídico administrativo, hay diversos elementos desde el cuerpo legal de la Constitución del 2008 y la ley orgánica que han permitido reivindicar cientos de derechos de los artistas, pero que hoy en la práctica, dentro de la práctica de esa cotidianidad de la población ecuatoriana y de la cotidianidad de los procesos de creación de los artistas, hay una distancia muy abismal entre el compromiso de lo administrativo con lo llevado en la práctica para poder posibilitar esta nueva articulación económica que posibilite esta reactivación económica que tanto se la maneja en un concepto, pero que también de igual manera es muy incierta, principalmente en los sectores de los de artísticos, en los trabajadores. Tal vez hay unos sectores que económicamente están mucho mejor dentro de todo este entorno de lo cultural, pero también hay otros sectores que aún tienen y buscan nuevas formas para tratar de llevar mayores recursos económicos para sus hogares, principalmente. Yo creo que habría que ir repensando desde el papel que podemos ir nosotros construyendo para el debate, qué elementos son necesarios para que los derechos culturales se puedan no solamente cristalizar en la práctica, sino ir promoviendo nuevas alternativas de inversión pública privada, nuevas alternativas para los procesos de creación y de circulación de los productos culturales. ¿Qué elementos consideramos que podemos ir trabajando para que desde la sociedad civil
se vaya generando una promoción de públicos, se vaya generando un mayor consumo cultural de lo nuestro, que aunque pareciera que no existiese estos elementos frente al mercado cultural internacional, que hoy a partir de las redes sociales y desde el streaming pareciera que tuvieran una mayor fuerza, un mayor impacto, hay otros sectores culturales en nuestro país que no logran tener, no logran capitalizar desde lo virtual y desde lo económico una mayor captación de públicos, un mayor desarrollo y difusión de su producción, pero que también puede generar o puede ocasionar que no existan mayores alternativas de desarrollo y de estabilidad económica. Yo creo que en los Justamente, próximos años, hasta el Miguel, 2025, si no existen una política pública que permita incrementar o posibilitar nuevos elementos desde el Estado que reivindique los derechos de los artistas, probablemente los porcentajes de precarización laboral, principalmente en el sector de la producción cultural, estarían aumentando. Miguel, Muy amable, tenemos muchas gracias por unas haberme. consultas, te agradecemos mucho y tenemos unas consultas, ya que habíamos hablado de público. Primero, en cuanto a cuán importante es el resguardo de la diversidad, hablando de cultura. Es importante porque forma parte de un elemento de nuestra identidad. El papel de la diversidad en la cristalización de la actividad cultural es fundamental. Los artistas, los sectores culturales, los diversos procesos de creación están movilizados desde la construcción permanente de esas cotidianidades, de esas identidades que se van desarrollando desde el urbano, pero también desde la marginalidad, desde lo subalterno, como desde estos elementos hoy se hace también necesario ir construyendo nuevas alternativas que posibiliten que el papel de la diversidad, que el papel de lo pluricultural sea parte de un elemento transversal en este desarrollo pluricultural de nuestra sociedad y dentro de la producción artística para nuestro país. Tenemos otra consulta también, Miguel. ¿De qué forma participa la cultura en el avance de las sociedades? Participa en la posibilidad de ir creando nuevas identidades que posibiliten una reflexión mucho más coherente y dinámica de los diversos procesos socioculturales, políticos y económicos de nuestra sociedad. El papel de la cultura es parte de un eje transversal de la cotidianidad del existir. Hoy, cuando hablamos de cultura, no solamente hablamos del arte o de los procesos de creación, también hablamos de las cotidianidades, de nuestras identidades regionales en nuestro país, de las coyunturas, de cómo se ha venido generando nuestros diversos procesos de vida. Hoy también entendemos que el papel de la cultura es parte del desarrollo educativo, del papel desde la academia, del papel de la población que va construyendo un nuevo desarrollo poblacional. La cultura es parte, pues, y es fundamental del desarrollo social, por eso es tan importante que desde el Estado se genere procesos de inversión cada vez mucho más fuertes para ir promoviendo un mayor desarrollo y una mayor participación cultural y un mayor crecimiento también cultural de nuestra sociedad. Tenemos también otra consulta, Miguel. ¿Cómo podría hacerse para que la población se involucre más en descubrir su cultura y en preservarla? Yo creo que eso está determinado por el papel que podemos ir trabajando desde la academia. Desde la academia como un elemento transgresor en la reflexión de las necesidades de nuestra población, del papel que podemos ir transformando nuestra sociedad para reencontrarnos desde nuestras particularidades identitarias, tradicionales, culturales, artísticas. ¿Qué entendemos nosotros por identidad? ¿Cómo nos identificamos? Yo creo que habría que ir pensando aquello para entender cuáles son las necesidades que la población tiene para fortalecer los procesos de creación, pero también está determinado en el papel de un fortalecimiento del trabajo cultural desde la infancia. Si no se generan procesos de articulación cultural con la educación en nuestro país, lastimosamente no vamos a tener la posibilidad de ir creando una sociedad altamente consumidora de cultura, una sociedad que esté al tono del momento histórico y que comprenda nuestra cotidianidad, nuestras identidades, el papel que nuestra tradición nos ha venido construyendo como ciudadanos.
como sociedad civil que también estamos configurando nuevos elementos de debate, de movilización, de lenguaje. Yo creo que estos elementos son fundamentales para también fortalecer nuestra cultura. A veces cuando hablamos de cultura creemos que hablamos del arte o creemos que hablamos de una sola cultura. No, estamos hablando de un Ecuador diverso, de un Ecuador pluricultural. Estamos hablando de la reivindicación de nuestro pasado histórico, identitario y étnico, que también forma parte de esa cotidianidad de nuestra vida, de nuestro accionar. Implicaría entonces que se da una conexión entre cultura de extracción popular y cultura de extracción formal y que perfectamente pueden convivir en el medio, cada una haciendo su oferta al público. Es posible, pero también es cierto que hoy, en pleno siglo XXI, todavía existe un gran debate, ¿no? Acerca de la alta cultura y de la baja cultura como elementos que nos posibilite o nos divida en entender el papel del arte o de la construcción cultural. Pero también es cierto que hoy esta sociedad pluricultural, esta sociedad diversa nos está golpeando la cabeza para entender que estos elementos diversos de la cultura, de los procesos de creación, son parte del desarrollo de nuestra sociedad, son parte de la identidad. Hoy no podemos nosotros entender la cultura si no estamos hablando del arte, de la gastronomía, de la cotidianidad en la vestimenta o el habla popular, del papel de la academia o de la investigación histórica, del papel de la reivindicación patrimonial, o nuestros derechos culturales. Hoy no podemos entender la cultura sin hablar del papel de los montubios en la provincia del Guayas, como tampoco no podríamos entender a Novol sin la tradicional y gastronómica alimentación en que se va desarrollando, como de igual manera en Novol, en Colimes, en Salitre o en el Empalme, o el papel del mar y la ancestralidad chola en la costa ecuatoriana o el papel los afromestizos al norte de nuestro país, cómo han inyectado también ese entorno para entender esa diversidad cultural. Una diversidad cultural que, donde mejor se promueve, y podemos nosotros llevarle un ejemplo, son las grandes ciudades, principalmente Guayaquil, que Guayaquil es una ciudad que ha nacido históricamente a partir del papel de la migración, es decir, una construcción colectiva, una construcción diversa, una construcción que está desarrollada desde una amalgama de una diversidad de identidades, de tradiciones, de formas de vestir, de hablar, de entender nuestras sociedades y que qué mejor Guayaquil entenderlo como parte de esa sociedad pluricultural donde el eje de la cultura y la necesidad de reivindicar de igual manera el papel desde la academia y la construcción colectiva cultural, como también desde el papel de los sectores populares, de la cultura popular, es vital para poder entender y entendernos como guayacenses, si solamente hablamos a nivel de la provincia o a nivel nacional también. Miguel, para nosotros ha sido un gusto grande tenerte en este momento. Esperemos que no sea la última vez y que podamos tener otra oportunidad de conversar sobre temas afines. Había anunciado Alfombra Roja al principio y anuncio Alfombra Roja al final. Siéntete como en tu casa y feliz resto de existencia. Yo regreso con un grupo de clase. Pasemos bien entonces. Totalmente agradecido. Muchas gracias, muy amable Luis Carlos. Muchas gracias por la invitación a ustedes y un fuerte abrazo para todos y todas. A nombre de UTE, un gracias también.